decirle el ex senador Luis Fraga, quien ha venido desde Madrid, España, muy especialmente a esta auditorio y a este foro. Bienvenido, senador. Felicitación, ante todo, a la sociedad colombiana. Yo veo los rostros de las personas que están atendiendo hoy esta importante conferencia que ha organizado el presidente Corzo y veo rostros dinámicos, veo rostros de personas jóvenes, de personas que demuestran en su rostro altura intelectual, valentía intelectual para sacar un asunto tan importante como este dentro de una sociedad joven, dinámica, con futuro, que yo como español admiro y quiero y que por lo tanto no puedo sino felicitar para empezar mis palabras. Como también felicito al presidente Corzo y al Congreso de la República por haber organizado esta conferencia, este valiente debate sobre una cuestión tan complicada. Y se ha visto en los debates, se ha visto en las posturas que se manejaban, en los enfrentamientos a los que hemos asistido hoy, se ha visto lo complicado que es, y por lo tanto felicito al presidente Corzo. Lo acaba de decir hace un momento el senador Dalán, que no ha dudado en calificarlo de valiente, y yo también pienso que los dos rasgos fundamentales de la personalidad del presidente Corzo son, primero, la de valentía. Lo demostró durante su secuestro por el ELN, lo ha demostrado en muchas ocasiones. Valentía, pues, y en segundo lugar, la solidez y la honestidad intelectual, como se demuestra en muchas ocasiones, una de ellas, el debate que hoy nos trae aquí, que es hablar claro, hablemos claro. Creo que la claridad es importante, el debate sobre la legalización de las drogas. Yo, sobre la legalización de las drogas, tengo que contar mi historia. Y mi historia empieza cuando yo era presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. En el Senado de España tenemos una comisión que para mí es la mejor de todo el Parlamento español, que es precisamente ligada a los destinos de los pueblos de América, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Y estábamos debatiendo sobre otro tema y de pronto la izquierda sacó, no venía a cuento, pero a mí me gustó que lo sacó el asunto de la legalización de las drogas. Inmediatamente yo reaccioné diciendo que es un asunto transnacional, que un país solo, de por sí solo, no puede legalizar las drogas y que por lo tanto el asunto hay que plantearlo en un marco mucho más amplio. Y dije además, en público y en privado, que plantearlo en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Parlamento Español contribuiría a hacer esa imagen, a fortalecer esa imagen de que Iberoamérica es Latinoamérica igual a drogas. No, señor. Las drogas están en todo el mundo, las drogas es un problema de todo el mundo y por lo tanto propuse que se debatiese en el Pleno el asunto de la legalización. Parece que no estamos, o que no está la comunidad internacional, o parece que la lucha contra la droga en estos momentos no va por la mejor de las vías. Yo creo que en esto estamos absolutamente todos de acuerdo y esto se demuestra en un factor clarísimo, que es que el consumo sigue creciendo, en primer lugar. Y me atrevo incluso a decir, se legalice o no se legalice la droga, o estas drogas que ahora están prohibidas, el consumo, estoy convencido de que va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo por motivos que no tienen que ver en sí con la droga, con que se legalice o no, sino tienen que ver con motivos, y por eso creo que hay que asociar esto al problema de valores. El mundo del siglo XXIX es una sociedad deshumanizada, es una sociedad muy acaparada por la técnica y evidentemente en una situación como esta, en la que los viejos valores ya no están vigentes y los nuevos todavía no están visibles, se produce una desorientación que lleva a las drogas y por lo tanto creo que hay que asociar el tema de las drogas al problema de los valores. Pero yo, claro, he contado esta historia, ¿para qué? Primero, para decir que es un problema antiguo, es un problema que se sabe y es un problema que en Europa se ve de un modo distinto. En Europa se cree que eso lo plantea la izquierda siempre, la legalización de las drogas, y la derecha conservadora y reaccionaria y cavernaria dice que no, y en realidad no es exactamente así. ¿Desde qué punto de vista planteo yo lo que voy a decir? Y voy a decir lo que pienso sobre ello. Yo lo planteo no ya como senador. Yo he estado 21 años en el Parlamento Español como senador, 12 de ellos como presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado,
pero ya no estoy en esta condición, sino como presidente de un observatorio mundial para la estabilidad de nueva creación, que ha sido creado hace poco tiempo, en inglés World Stability Observatory, que seguimos los cambios que se están produciendo en esta nueva etapa del mundo, nueva etapa que no es totalmente distinta a la anterior y que por lo tanto requiere nuevas respuestas imaginativas, creativas, que no funcionen con los tópicos, lugares comunes y verdades que creemos que son verdades a fuerza de repetirlas, pero que evidentemente hay que revisarlas. Todos, absolutamente los que estamos aquí, en nuestra vida en algún momento, pensando qué hacemos, qué no hacemos, decimos, ¿y si me estoy equivocando esto? A lo mejor esto tengo que revisarlo. En definitiva, nuevos planteamientos y nuevos modos de enfocar las cosas. Y por supuesto, ningún sesgo político ni de derecha ni de izquierda, ni de una determinada visión regional o geopolítica del mundo digo que ningún tipo de tizne ideológico rige la labor de este nuevo observatorio internacional, observatorio mundial para la estabilidad que presido desde hace poco tiempo, y en función de presidente del Observatorio Mundial para la Estabilidad diré lo que pienso. Y lo primero que pienso es que aquí hace falta mucha claridad. Me han explicado muchas veces la diferencia entre despenalización y legalización. Y me lo han explicado bien, está bien, pero yo creo que al final el decir, no, esto es despenalización, esto es legalización, contribuye a la poca claridad. Yo creo que al final, cuando hablamos de legalización o de despenalización, lo importante es saber de qué estamos hablando. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que una farmacia o en un determinado sitio, igual que ahora se va a comprar aspirina, pues un señor llega, o también hablo de otras drogas legales. El tabaco es igual de droga que muchas de las que estamos hablando, y mucho más adictivas. El alcohol, lo ha dicho el senador Galán y se ha dicho muchas veces, es una droga mucho más destructiva que muchas de las que estamos hablando. Y sin embargo, pues uno va a una tienda, en el caso del alcohol no pone el alcohol mata, en el caso del tabaco sí. Bueno, pues ¿de qué estamos hablando en la despenalización o en la legalización? Un señor llega a una farmacia como se llame, droguerías a lo mejor, aunque la droguería es otra cosa, y dice, deme usted una caja de opio, ahí pone a lo mejor opio mata o lo que sea. Yo creo que hay que tener la suficiente valentía para hablar con claridad. Y digo más, yo estoy convencido que dentro de 60, 70 años, vamos a ver si la medicina ha avanzado tanto, y no sé con qué drogas me refiero, con qué medicamentos lo logrará, para que lo veamos dentro de 60 o 70 años. Estoy convencido que eso va a verse en las farmacias o en las droguerías de las que estamos hablando. Como también estoy convencido de algo muy importante, que es qué pienso yo, o qué pensamos en el Observatorio Mundial para la Estabilidad de esta cuestión. Y lo primero que pensamos, creo que coincido con muchos de los testimonios que hemos oído hoy, es que el problema de la legalización o despenalización de las drogas es un problema transnacional. De nada sirve que un país o una región, se hablaba de que tienen que hablar todos los senadores o diputados de América Latina, pero yo creo que hay que hablar de muchas otras más partes del mundo. Digo que es un problema mundial. Solo si se llega a un gran acuerdo internacional, vamos a ver una medida duradera, firme, consensuada en esta materia. Bien, primera cuestión, pero este acuerdo internacional no es posible sino que a mi juicio, y en esto coincido con las palabras no solamente del presidente Santos, sino de la ministra de Salud, Londoño, si previamente no se hace lo más importante, que es una campaña de prevención, para concienciar a la gente de los peligros de la droga, de los peligros del opio, de la heroína, de la cocaína. Esta campaña, como se hizo en su día con el tabaco y bajó el consumo de tabaco, o como se hizo con el SIDA, puede tener efecto, y una campaña de este tipo, muy larga, muy intensa, muy planteada internacionalmente, es la condición previa para que se llegue a un acuerdo transnacional. E insisto en lo que he dicho, yo estoy convencido, puedo estar equivocado, que si un solo país legaliza droga, es decir, me estoy refiriendo a consumo, me estoy refiriendo a tráfico, me estoy refiriendo a producción, por sí solo, lo único que vas a conseguir es que ahí se concentre el consumo y la producción, pero no se va a conseguir que en otros países la situación mejore, sino más bien lo contrario.
No voy a extenderme más, pero sí quiero decir que se ha dicho muchas veces que desaparecerán los cárteles en el momento que se legalice la droga. Yo creo que no. Es decir, violencia va a seguir habiéndola. Ya se vio con la ley seca. Cuando se quitó la ley seca en Estados Unidos, los cárteles, las mafias, que es evidentemente nuestro enemigo, se dedicaron a otras cosas. Pero sí hay muchos testimonios que coinciden en decir que el tipo de violencia será mucho menos desastroso, mucho menos nocivo para el Estado. Pongo un ejemplo. No se ha mencionado aquí se está hablando constantemente del problema de las drogas ilegales en esta parte del mundo. Pero hay otro ejemplo que lo ha mencionado de pasada el presidente Korza al principio, cuando decía que yo tengo algún conocimiento de la Unión Soviética o del mundo aquel del Este, me refiero a Afganistán. Y en Afganistán, en este momento, según datos de Naciones Unidas, hay 123.000 hectáreas de terreno cultivados con adormidera. Es decir, el mayor lugar de producción de opio y, por lo tanto, de heroína del mundo. Y, según cifras también de la ONU, entre 10, ahí varían más las cifras, entre 10 y 29.000 hectáreas de cannabis. Pues esa droga allí, aquí sabemos los problemas que crea, pero allí está haciendo que se pierda la guerra de Afganistán, la guerra contra el terrorismo, a la que hay tropas españolas, hay tropas norteamericanas, hay tropas de una coalición. Nos estamos retirando porque se está perdiendo ante una insurgencia que tiene otras claves, los señores de la guerra, pero también porque casi todos los grupos insurgentes, los talibanes, el grupo de Gulbuddin Hekmatyar, todos los grupos que están operando en Waziristán, todos estos grupos se están financiando por la droga que utilizan para comprar armas. Esos mismos informes de la ONU nos dicen que 4 kilos de opio, lo cuento, anécdota que no es para reírse, 4 kilos de opio dan para un AK-47, que 1 kilo de heroína son 15 AK-47. En definitiva, muchas de las armas se están utilizando ahora para matar soldados norteamericanos, españoles, ingleses, franceses, son armas que vienen de la droga y que en el momento que esa droga, estos señores, la viesen más regulada, pues evidentemente tendrían que conseguir el dinero por otras fuentes y no tienen otras muchas fuentes para conseguir dinero. Es otro ejemplo que he puesto, pero no quería dejar de mencionar el asunto de Afganistán. Insisto, por lo tanto, en lo que acabo de decir antes, solo una gran campaña de prevención mundial, hecha, coordinada con todos los países, conseguirá bajar la clave que es el consumo. Y una vez bajado el consumo se podrá permitir uno mayores aventuras intelectuales que deben de ser acometidas de modo transaccional. Concluyo con una reflexión final que no tiene que ver ya con la droga, sino que tiene que ver con el momento de la historia y el momento del contexto internacional en el que nos encontramos, que es el siguiente. Ya no estamos en el siglo XX. El siglo XX era un bloque, era un siglo en el que tras la guerra mundial, las guerras mundiales, vimos el mundo bipolar. Luego no se sabía si íbamos a un mundo unipolar o uno multipolar, como ha sido el caso. Estamos en un mundo multipolar de geometría variable, pero empieza a tomar carta de naturaleza una necesidad que ya la indicaron algunos teóricos del siglo XX, como Carl Schmitt o Jünger, que es llegar al Estado mundial, a la gobernancia mundial, de la cual las Naciones Unidas son un tímido embrión, de la cual la UIP, en cuyo contexto hicimos amistad el presidente Corzo y yo, es simplemente el embrión de un Parlamento Mundial o no. Lo cierto es que vamos a marchas aceleradas a una gobernanza mundial, a que muchas decisiones que ya no se pueden solucionar en un solo país, en un solo contexto regional, habrán de ser solucionadas, habrán que ser tomadas en ese Estado mundial, que probablemente no lo veamos. Yo antes hacía un pronóstico de lo que puede pasar con las drogas a finales del siglo XX, que eran del siglo XXI, mejor dicho, que eran como 70 o 60 años. Probablemente más adelante veremos ese Estado mundial. Pero en cualquier caso, por lo tanto, concluyo con una cara que transluce mi optimismo. Optimismo, eso sí, por desgracia, a largo plazo,
pero al final estoy convencido que se va a llegar a un acuerdo internacional en muchas otras materias, otras de ellas es el terrorismo, que va a ser bueno para todos nosotros. Y en ese sentido me gusta haber hecho público, porque no se sabía hasta ahora, que ese instituto, ese Observatorio Mundial de la Estabilidad ya existe. Me gusta que esto lo haya hecho en este gran país que es Colombia. Es un país de grandes élites, de gran base, con gente preparada, con esa sociedad en la que hacía referencia al principio de mi intervención, y por lo tanto concluyo como empecé, dándoles la enhorabuena a todos ustedes, felicitando a esta sociedad, porque Colombia tendrá un inmenso papel en esa construcción de ese Estado mundial y de ese mundo en el que todos tal vez iremos poco a poco solucionando nuestros problemas. A todos, muchas gracias y mi felicitación.